Hola a todos. Si están comenzando su investigación genealógica, deberían considerar Family Search. En este video vamos a cubrir los conceptos básicos de Family Search, que es una plataforma gratis. Family Search tiene una base de datos enorme. Han estado copiando manuscritos a microfichas desde los años 80. No ofrece pruebas genéticas. Para eso pueden usar Ancestry, 23andMe, MyHeritage, Geneanet, etc. Esas plataformas te permiten crear tu propio árbol genealógico. Ese concepto no existe en Family Search. Hay una sola base de datos para toda la humanidad. La ventaja es que otros usuarios te pueden ayudar en tu investigación genealógica. La desventaja es que se pueden introducir errores y hay que corregirlos. Family Search creó el formato YEDCOM, que es el formato más común para exportar árboles genealógicos. Curiosamente, no se puede exportar un árbol genealógico de Family Search. Comencemos explicando los controles de navegación y presentación. El símbolo de globo terráqueo te permite cambiar el idioma. El símbolo de campana te avisa cuando tienes notificaciones. Este símbolo te avisa cuando tienes mensajes. Y presionar aquí te permite cambiar el estilo del cuadro al estilo anterior. Si presionas en configuración, te permite cambiar la persona inicial. La persona inicial aquí es esta persona. Normalmente eres tú. Este control te permite cambiar el estilo del cuadro. Ahora está en estilo horizontal. Si presionamos retrato se convierte en estilo vertical. Si presionamos cuadro en abanico, te presenta varias generaciones a la vez. Y tienes la opción de presionar aquí para cambiar el número de generaciones. Vamos a explicar ahora los controles de navegación del cuadro. Esta es la persona foco. Por defecto es la persona inicial. Los ancestros aparecen hacia la derecha, los descendientes a la izquierda. Vamos a expandir los ancestros. Venimos aquí y vemos que este símbolo denota otros cónyuges. Si presiono aquí, puedes coger otro de los cónyuges. Aparece aquí a la derecha en este recuadro. Puedo presionar en ver árbol para ver a sus descendientes. Si sigo moviéndome hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, puedo regresar a la persona foco presionando en este botón. En este momento la persona foco es la cónyuge que acabamos de expandir. Si queremos regresar a la persona inicial, presionamos en la casita aquí. Si presionamos en este botón, esconde a los menús de la parte superior y estos botones cambian el enfoque, la resolución del cuadro. Ahora vamos a explicar la diferencia entre una persona viva y una persona fallecida en Family Search. Las personas vivas solo son visibles para el usuario que las creó. En la pantalla de la izquierda aparece mi papá, mi mamá y se ven los enlaces a mí y a mis hermanos. En la pantalla de la derecha aparece como que mi papá no está casado con nadie, ni tuvo hijos. Si ustedes crean una persona viva para representar a mi mamá,
solo va a ser visible para ustedes y no para mí. Cuando mi mamá fallezca, la voy a cambiar a persona fallecida. En ese momento ustedes van a ver como que mi papá está casado a dos personas del mismo nombre, una viva y una fallecida. La forma correcta de corregir ese error es haciendo una consolidación de las dos personas. En un video siguiente voy a explicar el proceso de consolidación. La mejor forma de reducir la incidencia de errores es añadiendo la mayor cantidad posible de información a cada persona. Consideremos el caso de un usuario que está buscando a alguien con el mismo nombre y mismo lugar de nacimiento que uno de mis antepasados. Si yo no he puesto año de nacimiento a mi antepasado, este usuario lo encontraría haciendo una búsqueda y podría agregarle un cónyuge e hijos, a pesar que la persona buscada y mi antepasado vivieron con 100 años de diferencia. Si yo le hubiera puesto un año de nacimiento aproximado, quizás este error se hubiera podido evitar. Si no sabes el año de nacimiento, puedes poner aproximadamente tal año. 30 años mayor que el primogénito es una buena aproximación. Aquí podemos ver una persona que tiene 29 fuentes de información. Aquí vemos las fuentes ligadas a esta persona. Si hacemos una búsqueda, vamos a ver que aparecen una serie de documentos que ya están ligados a una persona. Este es el que estamos buscando. La otra forma de ligar una fuente es usando una de las sugerencias que nos brinda Family Search en el cuadro. Estos símbolos celestes indican que puede haber una o más fuentes que pueden corresponder a esta persona. Hay que tener cuidado para no ligar una fuente a la persona equivocada. Vamos a explicar el proceso de ligar fuentes en un siguiente video. Eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Gracias por su apoyo. Dejen sus preguntas y comentarios, den un like, presionen el botón a la derecha para suscribirse al canal y hasta la próxima.